Aunque los filósofos y magos intentaron conocer cómo se comporta el mundo por miles de años, la ciencia moderna, la que ha creado toda la tecnología que ven a su alrededor, es fruto de algo llamado la revolución científica, que inició con la obra de Johannes Kepler y se materializó en la física de Isaac Newton. Así pues, la física fue la primera de las ciencias de la naturaleza. Esta nueva física se basa en tres principios fundamentales. Un rompimiento con explicaciones espirituales, que es lo que llamamos naturalismo metodológico. En otras palabras, las nuevas ciencias de la naturaleza van a ser una rama que estudia a la naturaleza explicando con fenómenos naturales. El segundo detalle es una confianza en que los modelos matemáticos pueden representar al mundo. Esto es lo que llamamos la formulación de teorías deductivas inicialmente reduccionistas. ¿Qué quiere decir esto? Que los modelos de trabajo inicialmente son simplificaciones de situaciones reales. Y aunque las situaciones reducidas pueden parecer inicialmente demasiado simples en principio, las conclusiones matemáticas que se sacan de ellas son extremadamente potentes y poseen una enorme cantidad de aplicaciones. Finalmente, el tercer aspecto es una medición precisa de los datos del mundo, ya sea en el campo o por medio de experimentos. A todo este proceso lo denominamos metrología, la ciencia que se encarga de realizar las mediciones. La biología tardó en cristalizarse como una ciencia de la naturaleza, ya que sus filósofos fueron renuentes a dos de estos principios. Inicialmente, el naturalismo metodológico y también el modelado teórico matemático. De allí que los físicos y los filósofos consideraban que tanto la biología como la química no eran ciencias de la naturaleza propiamente dichas. Se trataba más de formas artísticas o técnicas con algunos matices científicos. Eso cambió para la biología con dos grandes líneas de pensamiento, y la que hoy nos convoca es la que ha recibido el nombre de mendelismo. El mendelismo es una teoría de la genética que sostiene que las afinidades físicas pueden describirse por medio de modelos matemáticos simples, como el cálculo de probabilidades que vimos en clases anteriores. Sin embargo, esa teoría tiene muchos padres. Y tener muchos padres crea conflictos de prioridades por ver quién obtiene la fama, la gloria, el dinero, en suma, lo que llamamos prestigio científico, lo que a la larga se traduce en no ser olvidado, es decir, que tu rostro aparezca en los libros de texto para la posteridad. Algunos científicos deciden comportarse como caballeros y compartir la gloria, pero ese no fue el caso del mendelismo. Los dos padres del mendelismo fueron Hugo de Vries y Karl Correns, quienes casi al principio del siglo XX publicaron artículos que se complementaban. De Vries publicó primero, pero Correns hizo un trabajo muchísimo más completo. De seguir así las cosas, todos recordaríamos a Hugo de Vries como el padre de la genética, pues quien publica primero se lleva la gloria. Pero Karl Correns determinó que si no era de él, entonces la gloria tampoco debería ser de su rival. Así que indagando en la bibliografía, se encontró con la obra de un desconocido monje austríaco llamado Gregor Mendel, el cual se asemejaba mucho al trabajo que él mismo había hecho y que de hecho existen sospechas de que el propio Hugo de Vries ya lo conocía de antemano. El punto era que Mendel había publicado su obra 34 años antes de que lo hiciera Hugo de Vries, y de esta manera fue construido un mito científico, y Gregor Mendel pasó a ser conocido como el padre de la genética, aunque posiblemente él mismo no concibiera su investigación en este sentido, y su modelo matemático sea relativamente distinto a la versión destilada que nos encontramos en los libros de texto, ya sea del bachiller o de la universidad. La historia recordaría a Erich von Schermach como otro de estos primeros científicos que a la postre serían denominados como los redescubridores de Mendel o los primeros mendelianos. Pero siempre Schermach estaría a la sombra de Correns y de Vries. Y a su vez, todos estos tres quedaron bajo la sombra de Gregor Mendel. Aunque quedará como una duda histórica si el trabajo de Mendel fue necesario o no para que de Vries y Correns lo popularizaran
o lo reinventaran años más tarde, lo que sí es cierto es que la historia de la ciencia ha quedado enamorada del trabajo y la persona de Gregor Mendel, y más que por las leyes de la herencia que tal vez él no propusiera en su forma moderna, realmente es por el hecho de ser uno de los primeros científicos que intentó estudiar la biología al estilo de la física, empleando modelos matemáticos reduccionistas para describir situaciones experimentales radicalmente simplificadas en comparación con el ambiente real. Así pues, se nos hace casi obligatorio describir la leyenda de Gregor Mendel. Los orígenes de Gregor Mendel fueron humildes, pues pertenecía a una humilde familia de labriegos del entonces Imperio Austrohúngaro, hoy República Checa. Su gran pasión ser profesor de ciencias de la naturaleza, y para lograrlo debió convertirse en sacerdote, pues fracasó espectacularmente al intentar llegar a ser profesor por otros medios. Gracias al financiamiento de la Iglesia Católica, estudió en la Universidad de Viena, donde se puso al corriente de las líneas de investigación más vanguardistas de su época, siendo alumno de físicos tan destacados como Christian Doppler, célebre por describir matemáticamente la física de las ondas que se alejan y se acercan, lo cual en la actualidad es conocido simplemente como el efecto Doppler. Allí, Gregor Mendel se dio cuenta de que la biología requería hacerse más semejante a la física, en términos de una solidez experimental más matemática. Ahora, si Mendel como sacerdote individual sorprende por su interés en las ciencias de la naturaleza, también es importante reconocer que la comunidad religiosa a la que pertenecía, en la abadía de Santo Tomás de Bruno, también era diferente, pues se trataba más bien de un centro de investigación científica. Esto gracias a una subvención del emperador Francisco José I, realizada gracias a una petición hecha en una carta por los sacerdotes de Bruno, entre los cuales se encontraba el propio Mendel, con el objetivo de dedicarse a la investigación científica. Lo anterior implica que Gregor Mendel no solo contó con la preparación académica, sino también con los fondos necesarios para cualquier tipo de investigación científica de índole botánico. El objetivo de Mendel, como buen hijo de campesinos, era mejorar la productividad agrícola, así que su investigación se enfocó en el estudio de la hibridación de las plantas cultivables para determinar cómo las afinidades físicas se distribuían al hibridar variedades puras. Adicionalmente, se sabe que Gregor Mendel también estuvo interesado en la obra de Charles Darwin sobre el origen de las especies y la evolución biológica, y hábilmente se dio cuenta de que se trataba de una obra incompleta. Sin embargo, no se sabe si se dio cuenta o no que su propio trabajo podría haber llegado a responder algunas de las preguntas que el propio Charles Darwin jamás pudo resolver. El trabajo de Mendel y de los mendelianos en general se basaba en los principios de la física newtoniana, con un modelo matemático, en este caso estadístico y de probabilidades, que debía describir los resultados de experimentos realizados en un modelo biológico, la planta de Pisum sativum, mejor conocida en los países del norte como guisantes o pis, y en nuestro país como la humilde alberja. Sus conclusiones fueron consignadas en un artículo de 1866, llamado originalmente Versuch über Pflanzenhybriden, o experimentos en hibridación vegetal. Mendel distingue entre caracteres y rasgos en las afinidades físicas. Los caracteres son cualidades a observar. Cada cualidad debía ser representada por dos formas llamadas rasgos. Para su trabajo, Mendel seleccionó 7 caracteres cualitativos y después de manera diligente purificó 2 rasgos para cada carácter que fueran fácilmente diferenciables. Los 7 caracteres o cualidades que estudió fueron: textura de la semilla, color de la semilla, color de la flor, textura de la vaina o fruto, color de la vaina o fruto, tamaño o longitud del tallo y posición de nacimiento de la flor. A su vez, cada una de estas 7 cualidades poseía 2 estados fácilmente distinguibles llamados rasgos. Así, por ejemplo, para el carácter de la textura de la semilla, los 2 rasgos eran liso o rugoso. Para el color de la semilla era amarillo o verde. Para el color de la flor era morado o blanco.
Para la textura de la vaina o fruto era liso o rugoso. Para el color de la vaina o fruto, amarillo o verde. Para el tamaño o longitud del tallo sería alto o enano. Y para la posición de nacimiento de la flor sería terminal o axial, siendo terminal flores que nacen en las puntas del tallo y axial flores que nacen en los laterales del tallo. Adicionalmente, el control sobre la reproducción era crucial en el trabajo de Mendel, ya que antes de ponerse a hibridar era menester haber purificado variedades para aislar los dos rasgos de cada carácter, pues en la naturaleza realmente existen muchos más rasgos por cada carácter. A eso lo denominamos polimorfismos, como en el caso del color de las flores de las arvejas. Esta es la clave del trabajo de los mendelianos. Al purificar y aislar, convertían caracteres de herencia continua en herencia discreta, pero a su vez esto implicaba que su trabajo no podía extenderse con facilidad a los rasgos hereditarios continuos, que son los más comunes y que más interesan a la hora de describir la evolución al estilo darwiniano. El procedimiento experimental de Gregor Mendel se puede resumir de la siguiente manera. Purificar los linajes. Esto se logra gracias a que las arvejas son hermafroditas y pueden autofecundarse, de modo tal que se pueden purificar los rasgos de cada carácter por autofecundación en pocas generaciones. Con variedades puras, pudo iniciar la hibridación de dos plantas con dos rasgos diferentes. En esta primera generación se la denomina como generación parental o P. En esta generación P elige unas plantas para ser machos y otras para ser hembras, destruyendo las partes del sexo opuesto de las flores. Posteriormente procedió a una fertilización artificial que realizó con un pincel, tomando polen de la planta designada como macho y transfiriéndolo a la planta designada como hembra. La primera generación, fruto de la hibridación, fue denominada como filial 1 o F1. Por tradición en las filiales 1 podemos analizar un carácter con dos rasgos, proceso llamado análisis de monohíbrido. Y también podemos analizar dos caracteres con cuatro rasgos, proceso denominado análisis de dihíbrido. Por razones experimentales que discutiremos en la lección siguiente, Mendel decidió permitir una autofecundación de individuos F1, gracias a que sus flores son hermafroditas, obteniendo una tercera generación, llamada filial 2 o F2. Y por tradición aquí también podemos hacer el análisis de monohíbrido y el análisis de dihíbrido. Al igual que sucede con los dados que vimos en clases anteriores, los resultados mendelianos pueden dividirse en dos grandes ramas: los resultados teóricos o ideales y los resultados reales o experimentales. Sin embargo, eso lo analizaremos en la siguiente lección.